Entonces, bueno, pero espero y estoy orando para que el Señor me pueda dar esa sensación de que estoy hablando frente a ustedes, ¿no? Y que de esa manera vamos a poder interactuar. Pero les quiero pedir un gran favor, que ustedes puedan escribir sus preguntas, dudas, inquietudes que tengan, pueden escribir aparte, anotarlo, ¿sí? Apuntarlo aparte y si quieren, pueden enviarme a mi correo eh, o, o se lo pueden guardar para la semana que viene, para la tercera clase, nuestra tercera y última clase. Como hay un dicho que dice, la tercera la vencida. Sí, bueno, en la tercera clase vamos a poder también tener un cierto tiempo para poder dialogar acerca de esas inquietudes que ustedes tengan. Así que no duden en sacarse las dudas que ustedes tengan. Obviamente que quizás todas las dudas que ustedes tengan, yo no se lo voy a poder contestar todas. ¿Por qué? Porque justamente yo también soy aprendiz, o sea, me falta mucho, tengo que aprender mucho todavía y es una carrera muy larga, ¿no? Del aprendizaje. Así que, bueno. Pero sería bueno que ustedes puedan lanzar esas preguntas, esas inquietudes para que juntos podamos ir conociendo, averiguando, estudiando y de esa manera poder crecer y edificarnos unos a otros. Bien, entonces vamos a ver en esta segunda parte el tema acerca del Evangelio y la adoración. Estuvimos hablando de la adoración en la primera parte, acerca de los conceptos, acerca de qué es lo que la Biblia está diciendo acerca de la adoración. No lo hemos visto a fondo como ya les he aclarado, porque este tema de la adoración se tendría que estudiar no solamente un semestre, sino quizás 2 semestres para poder ir un poco a fondo. Es bastante extenso y la manera que, ¿no? que uno estudia, la manera que uno se aproxima a poder estudiarla y a profundizar, son varias ramas de la adoración que no podemos nosotros abarcar en su totalidad, pero yo lo estoy enfocando más en el tema de la vida, de cómo poder emplear en la vida, de cómo nosotros podemos emplear en la iglesia de una manera generalizada, ¿sí? Así que no piensen que esto es el todo. Esto simplemente es un saborear de este tema y yo espero que a ustedes también puedan interesar y que ustedes puedan profundizar en sus estudios acerca de la adoración y poder así perfeccionar nuestra adoración para que el Señor sea glorificado. Bueno, entonces, ¿qué tal si vamos a las diapositivas para poder seguir con nuestra segunda sección de la clase de hoy? Entonces, el Evangelio y la adoración, ¿cuál es la relación que tienen? Entonces, la correlación entre el Evangelio y la adoración es como las dos caras de la moneda, no se pueden separarse una de la otra. El que ha podido entender el Evangelio no podría vivir una vida que no sea la de un adorador, ¿sí? Si es un adorador, un verdadero adorador que Dios está buscando, esa persona debe estar fundamentado en el Evangelio de la cruz. Entonces, nosotros no podemos decir que a un verdadero adorador sea una persona que no le gusta leer la palabra. Tampoco un verdadero adorador no se jactaría solamente de sus emociones, ¿sí? Hoy en día nosotros conocemos a varios adoradores y yo puedo mencionar a uno de ellos que es Marco Witt, que bueno, hay mucha polémica acerca de que ha dejado el cristianismo, que no, bueno, hay miles ¿no? de rumores. Sin embargo, una de las cosas que yo he visto en una campaña evangelística que hubo en Camino de Vida, y Marco Vida había sido invitado, y él había predicado, no, él predicó palabra, pero no usó la Biblia, no usó ningún texto bíblico, y él como en una manera ¿no? De atacar, digamos, o criticar a los que los estaban criticando a él,
porque no usaba este texto bíblico. Él dijo, bueno, para aquellos que me critican porque no uso texto bíblico en mis prédicas, aquí les va una, ¿no? Y se leyó Juan 3:16. O sea, es como si estuviera burlándose de aquellas personas quienes estaban, digamos, reclamando y estaban, digamos, tocando un tema muy importante, que los verdaderos adoradores no pueden jactarse de sus emociones y de sus conocimientos experienciales, sino los verdaderos adoradores son los que se basan, los que se fundamentan en la palabra. ¿Sí? Así que si nosotros hemos conocido el Evangelio, el verdadero Evangelio, ese es el Evangelio que nos tiene que estar guiando para que nosotros vivamos una vida de un verdadero adorador. Así que no nos confundamos aquí. Bien, sigamos. Así como hemos visto a través de Romanos, la base de poder entregar una ofrenda agradable a Dios es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, es necesario que sigamos lo que hemos visto, lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:23, donde dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso es importante poder vivir con la palabra. Entonces, si es que nosotros queremos ser este sacrificio vivo, queremos ser, entregar una adoración agradable a Dios, nosotros necesitamos sí o sí negarnos a nosotros mismos. Es imprescindible esto. No podemos nosotros jugar, ¿sí? Con hecho. Es importante que nosotros podamos estar continuamente recordando de lo que Jesús ha dicho. ¿Cuál fue la palabra? Cualquiera que quiere venir en pos de mí. ¿Quién de nosotros no quiere ir en pos de Cristo? Todos queremos, por eso ustedes están aquí, por eso ustedes están estudiando, ¿verdad? Y seguramente entre ustedes hay algunos que tienen una firmeza en su llamado y otros que están ahí todavía titubeando, pero que se lanzaron a esta aventura de poder y a este desafío de poder estudiar. Lo que yo realmente los bendigo porque ustedes han tomado una decisión muy buena de poder seguir estudiando. No solamente los pastores tienen que estudiar, sino también los miembros de la iglesia y principalmente si son líderes tienen que estar estudiando. Entonces, a cualquiera que viene en pos de mí, ¿qué tienen que hacer? Negarse a sí mismo. Uno no puede seguir a Cristo si es que todavía tiene en su corazón ese deseo de querer seguir adelante con su propio deseo, ¿sí? Entonces tiene que negarse a sí mismo, no solamente negar. El negarse a sí mismo es tomar su cruz. Y esto de tomar la cruz no se refiere a otra cosa, sino es el considerarse muerto, ¿sí? Como dice en Romanos 6:11, considérense muertos al pecado, pero vivos en Dios vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar la cruz, ¿sí? Considerarnos muertos y seguir el paso. Seguir este camino de la cruz, el camino que Cristo ha caminado, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que por nosotros mismos es imposible de cumplir con esto. Sepan ustedes que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos vivir el Evangelio. En nuestras fuerzas como pecadores, pecaminosos, con un corazón corrupto y perverso y engañoso, no podemos nosotros vivir el Evangelio. Tengan esto en cuenta. Si nosotros no podemos vivir el Evangelio, tampoco podemos adorar a Dios, ¿sí? Entonces, así como la salvación no empieza de nosotros, sino es un don de Dios, la fe también es dada por el Padre en su gracia. Y la adoración también es algo que por nosotros mismos no podemos cumplirlo, sino que Dios ha dado al Espíritu Santo para que nosotros podamos agradar a Dios y que a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, la adoración también pueda ser entrega a Dios de la manera que Él desea. No de la manera que nosotros deseamos entregarle, sino la manera que Dios desea que nosotros le adoremos. ¿Sí? Es el Espíritu quien tiene que liderar la adoración, no somos nosotros. No depende de nuestra emoción o condición por la que nosotros estamos pasando. No sé cuántos de ustedes
cada vez que ustedes están adorando. No sé cuántos de ustedes utilizan mucho la emoción. Quizás se le ha pasado por la mente este pensamiento, ¿no? O quizás estuvieron evaluando la adoración, el culto de los domingos, a través de si ustedes se sintieron bien o no. O sea, muchas de las personas de los miembros de la iglesia consideran que la adoración, que el culto fue buenísimo solamente si se sintieron en paz, si se sintieron bien. Si se sintieron cómodos, estuvo chévere, estuvo espectacular. Sin embargo, cuando no se siente nada, no le importa si fue una adoración, si fue un culto que le agradó a Dios o no, solamente le importa su emoción, cómo se han sentido, ¿sí? Y esta es una de las maneras que nosotros solemos evaluar en nuestras iglesias, y es algo que nosotros tenemos que ya parar de hacer. O sea, no es posible que nosotros estemos continuamente evaluando la adoración y de esa manera, de una manera emotiva. Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que esté moviéndonos, el que nos esté guiando a poder adorar, ¿sí? La adoración misma depende del Espíritu Santo. Entonces, cuanto más nosotros dependemos del Espíritu, más será agradable a Dios esa adoración. Cuanto más nosotros dependemos de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, va a ser menos agradable. No quiero decir que las emociones estén mal. La emoción también es parte, ¿sí? Que lo vamos a mencionar otra vez más adelante. La emoción también es parte de la adoración. Sin embargo, centrarnos en nuestra emoción primero, eso es algo que está incorrecto. Bien, pasemos a la siguiente. Más bien, si estamos en el espíritu, podemos adorar aún en medio de pruebas y angustias. El hecho de que estemos bien de salud y todas las condiciones sean favorables para que nosotros adoremos, quizás esa situación puede ser un obstáculo para que nos enfoquemos nos desenfoquemos de la adoración. El problema de todo es el corazón. Entonces, si es que nosotros entendemos de que am, nuestra situación, o sea, pensamos que nosotros tenemos que estar totalmente bien, que nuestra situación de la vida, las condiciones de la vida tengan que ser favorables, y con eso que nosotros podamos realmente agradar a Dios, eso es un cierto engaño. Sí, yo puedo decir que es un engaño, porque las veces que yo me acuerdo de que realmente me he profundizado en la adoración, fueron momentos de crisis, fueron momentos de angustia, fueron momentos donde realmente yo sentía que no podía hacer nada, me sentía incómodo, me sentía, ¿no? Impotente, ahí está la palabra, impotente. ¿Sí? En esos momentos donde no tengo fuerza para hacer nada, ahí fueron momentos de llanto, fueron momentos donde he buscado a Dios de todo mi corazón, y esos fueron los momentos que más he sentido la presencia, pero no es solamente sentir la presencia, sino realmente la palabra que meditaba, la palabra que se me venía a la mente, de los versículos bíblicos que había memorizado, de lo que había meditado los días anteriores. Ese momento de angustia, ¿no? Se me vinieron esas palabras que en el momento de mi meditación no me ha causado tanta emoción o tanta bendición. Sin embargo, en un momento de mucha angustia y que se me vinieron otra vez a la mente ¿no? Esos versículos, vinieron como si fuera un mar, ¿no? Que me refrescaban la mente, me refrescaban el corazón, me hacían sentir realmente que Dios estaba conmigo, y eso es lo que nos ayuda. Entonces,
sí, valoremos esto, de que es el Espíritu Santo que nos tiene que guiar en todo momento en la adoración. Es difícil diferenciar si estoy adorando con mis emociones o estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo diferenciar y muchas veces escucho estas preguntas, ¿no? Me preguntan, pastor, ¿cómo puedo yo diferenciar entre si estoy adorando con mis emociones o si estoy adorando con el Espíritu Santo? Y mi respuesta es esto. Ah, la emoción también es parte de la adoración. O sea, nosotros no podemos quitar la emoción porque si no estaríamos nosotros secos y estaríamos nosotros negando el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Y negando de que yo realmente actúe con emoción, ¿no? O sea, la emoción puede ser un reflejo de mi sentir. Sin embargo, no puedo centrarme en esa emoción. O sea, no, quiero que ustedes puedan captar la idea. Es importante que nosotros utilicemos la emoción, pero no es lo central, ¿sí? En otras palabras, por ejemplo, hay personas que piensan de que si no derraman lágrimas, no han sido tocados por el Espíritu Santo. Eso está mal, no es así, ¿sí? Hay otras personas que dicen, si es que no me siento feliz, es que no estoy siendo tocado por el Espíritu Santo. Tampoco es eso. Ah, eso es ser centrado en las emociones, ¿sí? Entonces, veamos de esta manera. Como nosotros estamos hablando acerca de la relación entre el evangelio y la adoración cuando es emotiva, después de terminar toda la adoración, nosotros podemos derramar lágrimas, podemos nosotros llorar, podemos nosotros alegrarnos, reír, ¿no? Podemos mostrar esas emociones. Sin embargo, después de que todo termine, ¿qué es lo que queda en nuestro corazón? Muchas veces he visto a varios jóvenes que en su emoción han ¿no? participado de la alabanza, del culto de una manera eufórica, de una manera tan apasionada y realmente parecía de que algo iba a estallar. Sin embargo, después de la adoración, nada aconteció. Después de la adoración, después de esa adoración, simplemente volvieron a sus propios caminos. A eso nosotros podemos decir y podemos discernir de que no ha quedado nada en su corazón. Quizás una parte de la emoción, pero no ha quedado lo esencial. Ahora, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo nos va a mover en nuestras emociones también. O sea, va a tocar nuestras emociones, va a hacer que nosotros nos sintamos en paz, nos sintamos felices, nos sintamos confrontados, ¿no? Hay varias maneras que el Espíritu Santo va a mover. Pero sepamos esto, cuando el Espíritu Santo, ¿sí? Es el que guía en nuestra adoración, cuando esa adoración finaliza, ¿qué es lo que va a quedar? Lo que queda es el Evangelio de la cruz. Lo que queda es el nombre de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo siempre va a manifestar, tiene que manifestar, ¿sí? A Cristo Jesús. O sea, no puede hacer que nosotros usemos solamente las emociones y ahí termina todo, sino siempre el Espíritu Santo va a hacer que el nombre de Jesucristo sea exaltado. No solamente en el momento, sino después de la adoración también. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia de las personas que realmente adoran en espíritu y las personas que adoran en sus emociones. Hoy en día nosotros podemos ver en muchas iglesias, ¿no? De que después de la adoración regresan a la casa, pero se olvidan totalmente de la palabra, o sea, no les ha quedado nada. Simplemente están en la iglesia, simplemente están, ¿no? congregándose como si fuera un acto religioso, pero no es la adoración que Dios está buscando. Dios está buscando a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, ¿sí? Así que no nos confundamos en esto. Si tengan bien en claro, la adoración que se basa en la emoción y la adoración que es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros creamos que creamos en el Espíritu Santo,
no como una fuerza, sino como aquel que nos guía en todo momento al Evangelio. ¿Sí? Creer en el Espíritu Santo como si fuera una fuerza. Por eso, no sé si ustedes también han escuchado en las iglesias oraciones que dicen, Señor, manda al fuego el Espíritu Santo, que ese fuego nos traiga fuerza y poder, y con el poder del Espíritu Santo nosotros podamos vencer al enemigo, ¿no? Y todo eso. Y eh, en cierta manera, esa oración puede estar bien, pero puede estar también mal. Tomar al Espíritu Santo solamente como fuerza, como un poder, ¿no? Sobrenatural, en otras palabras, es decir, Señor, dame el Espíritu Santo porque yo, de la manera que yo quiero manipular el Espíritu, con mis deseos, con mi ambición, quiero manipular al Espíritu. O sea, tienden a tener este concepto, ¿sí? O sea, no lo confiesan. Muchos no lo quieren confesar, pero la manera que actúan y lo practican está mostrando esta cualidad de que quieren manipular al Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que tenemos que ser manipulados. Somos nosotros los que tenemos que ser controlados, gobernados y guiados por el Espíritu Santo, y no es el Espíritu que tiene que ser guiado por nosotros. Así que somos nosotros los que tenemos que ser guiados. El Espíritu Santo, ¿sí? Si vemos en Juan capítulo 14, versículo 26, nos está diciendo que Él es el Espíritu quien nos está guiando, que nos va a guiar en todo momento. Y si vemos en el capítulo 16, versículo 13, perdón, nos está hablando de que es el Espíritu de verdad que nos guiará a toda verdad. Entonces, ¿quién nos puede guiar a toda verdad? En una adoración es el Espíritu Santo. Después de la adoración, el Espíritu Santo seguirá guiándonos a la verdad. Entonces, si es el Espíritu que nos estuvo guiando en la adoración va a estar basada en la verdad. Y esa adoración basada en la verdad nos guía a la verdad otra vez. El mismo Espíritu Santo que estuvo en la adoración también seguirá en nuestra vida. Y como nosotros hemos dicho en la primera parte, la adoración no se refleja solamente en nuestra adoración congregacional, sino la adoración, ¿no? De la vida. Nuestra vida tiene que ser una adoración a Dios. Así como el pastor Tozer había dicho de que nosotros tenemos que adorar íntegramente en toda parte, en todo ámbito de nuestra vida. Entonces, saber cuál es exactamente la función del Espíritu Santo nos ayuda a discernir también si la adoración es a Dios o a otro Dios. En otras palabras, no podemos nosotros confundir la adoración. Hay muchas sectas y hay muchas prácticas liberales que no son bíblicas, pero que hoy la iglesia ha aceptado como una práctica verdadera. Hay que tomar cuidado con el espiritualismo. Ahora, para explicar un poco mejor acerca de este tema, el tema de las prácticas, de las sectas. Hoy nosotros tenemos muchas sectas, tenemos muchas prácticas liberales que no son bíblicas, pero que la iglesia está adoptando. Por ejemplo, ¿cuáles son? Muchas de las prácticas de la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica no tiene la misma creencia que nosotros. Quiero que ustedes entiendan eso. La Iglesia Católica puede parecer tener las mismas creencias, pero no la tiene. ¿Sí? El simple hecho de tener a María, ellos dicen que están venerando a los santos, pero es una adoración, ¿sí? Ellos, más que enfocarse y buscar a Jesús, a Cristo, al Espíritu Santo, están buscando a María, están buscando a los santos. Entonces, eh, ¿cuál es la evidencia que ellos pueden dar de que ellos realmente tengan este mismo evangelio de la cruz? No están enfocados en la cruz, sino están enfocados en personas, en personajes como María y los santos, San Pedro, San Jerónimo, San Agustín y muchos santos, ¿no? Entonces no es correcto eso. Pero muchas de las prácticas de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica lo hace con, ¿no? Una cierta filosofía que ellos tienen de su creencia.
¿no? Todos los programas que ellos hacen, cada programa que se forma con un método, una meta, ¿sí? A cumplir, a poder llegar. Entonces, por ejemplo, la contemplación, la oración de contemplación, es una forma de estar orando continuamente, repitiendo palabras, repitiendo frases. Y esa oración de contemplación muchas veces se ha adoptado y hoy se está viéndose en muchas de las iglesias cristianas evangélicas, se está viendo este tipo de práctica que están repitiendo de esa manera, porque dicen que trae paz a este interior, trae paz. Entonces, nosotros podemos hacer la pregunta, ¿y dónde está la palabra, la enseñanza de Jesús, donde dice que nosotros no tenemos que estar deambulando con palabras, palabrería o repitiendo las mismas cosas? O sea, ¿dónde está esa enseñanza? Y también, ¿dónde está la cruz de Cristo? ¿Dónde está el mérito de Cristo cuando dice que nos trae paz? ¿Sí? ¿Quién es el que nos trae paz? Es mi meditación, mi contemplación, mi oración continua de repetición de palabras, y soy yo mismo el que tengo que hacer eso para poder estar en paz. No, o sea, la Biblia nos está diciendo claramente que es Dios que nos trae paz, el Dios de toda paz ¿no? Que pasa todo nuestro entendimiento. Él mismo nos dará esa paz. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, no podemos nosotros estar confundiendo las cosas, ¿no? No, parece bueno, parece genial. Sin embargo, nosotros no podemos confundir las cosas, ¿sí? Tenemos que estar nosotros bien centrados en el Evangelio, y es por eso que nosotros tenemos que estar, ¿no? Concentrados en el Evangelio, poder discernir el Evangelio, poder seguir estudiando el Evangelio. ¿Sí? No como un estudio teológico solamente, sino tenemos que hacer que ese evangelio sea real en mi vida, ¿sí? Para que no seamos confundidos. Hoy en día hay tantas prácticas, hay tantas ideologías que están infiltrándose en la iglesia, y es eso lo que está malogrando la iglesia. Así que no permitamos que las prácticas liberales estén malogrando la iglesia de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, tomar las prácticas de otras sectas, porque, por ejemplo, esa oración de contemplación no solamente la vemos en la iglesia católica, sino también entre los budistas, entre otras religiones, también lo hacen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es que las otras religiones están haciendo, estamos hablando de que entonces tienen una misma base, la base humana, el deseo humano, que el hombre quiere llegar a hacer algo, el hombre quiere lograr algo. Es eso, ¿sí? Entonces, no vayamos a más, ¿sí? Y hay muchas otras prácticas que podemos nosotros mencionar toda, ¿no? Esta noche. Sin embargo, nos faltaría tiempo para poder terminar nuestra clase. Así que veamos de esta manera, volviendo, recalcando lo importante. Reconocer al Espíritu Santo como el guía de nuestra adoración, reconocer al Espíritu Santo como el guía de nuestra vida. Esto es importantísimo, ¿sí? Es imprescindible. Nosotros no podemos negociar esta gran verdad. Ahora, el devocional como parte de la adoración personal. ¿Por qué digo esto? La práctica del devocional sí, ha empezado desde el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento habla acerca de la meditación, habla de meditar día y noche, ¿sí? Como le dijo a Josué. También en el caso de Enoc, por ejemplo, dice que caminó con Dios durante 300 años y no vio muerte, ¿no? Yo realmente envidio a Enoch. Como quisiera yo también caminar. Y esos tiempos de Enoch, no, obviamente que no eran tiempos buenos, tiempos agradables, porque estaba lleno de pecado también. Sin embargo, a pesar de todo ello, él caminó juntamente con Dios, ¿sí? Y es eso, el caminar con Dios, es el poder meditar la palabra. Y la meditación es parte esencial del devocional, ¿sí? Entonces, la práctica de del devocional, ha empezado desde el Antiguo Testamento. Sin embargo,
reconocerlo como un movimiento espiritual, como una práctica dentro de la iglesia. Esto se empezó a tomar fuerza desde el año 1882, donde dos jóvenes llamados Hopper y Thornton, ellos siendo universitarios de la Universidad de Cambridge, también siendo fieles, ¿no? Miembros de la iglesia, bien activos, sentían algo que no estaba bien. Entonces ellos, a pesar de que servían la iglesia, a pesar de que estaban activos en la iglesia, sentían de que no estaban pudiendo cambiar y ser transformados en su vida. Y eso es lo que los llevó a poder tener un diálogo entre ellos diciendo, oye, amigo, tengo un problema que quiero que tú me aconsejes. Es que no estoy pudiendo librarme de mis ¿no? actitudes que veo que no son correctas como un cristiano. Y el otro amigo le dice, sí, yo también tengo el mismo problema. Y ahí es donde ellos se deciden a separar una hora cada día para poder enfocarse en la búsqueda de Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Y a través de los días, de las semanas, se ha empezado a cambiar, a tener cambios en su vida, lo cual ellos no lo habían percibido, sino fueron los otros amigos de ellos quienes estaban percibiendo de que algo estaba aconteciendo en la vida de estos dos amigos. Y eso es lo que empezaron a compartir, ¿no? Lo que estaban haciendo, de que estaban separando un día, una hora cada día para orar y para meditar la palabra. Y eso es lo que ha hecho de que se forme un grupo de universitarios que cumplan el mismo deseo, cumplan con la misma práctica, y eso empezó a generar cambios. Y esa práctica empezó a también replicarse en las iglesias y en las diferentes agencias misioneras. De esa manera es que ha llegado hasta nosotros hoy. Esa práctica, ese deseo de poder buscar a Dios, ese corazón apasionado, esa hambre y sed que tuvieron estos dos jóvenes, es lo que nosotros tenemos que tener. Cuanto más sed y hambre tenemos de la palabra, cuanto más queremos nosotros intimarnos con Dios, es ahí donde nosotros realmente podemos nosotros tener ese encuentro y esa intimidad con Dios. Entonces, el devocional es una parte de la adoración porque se enfoca en una práctica, en un acto, ¿sí? Pero la adoración abarca la vida entera. Entonces nosotros tenemos que reconocer de que esta práctica es un acto, ¿sí? Un momento del día, pero la adoración no es solamente ese momento, sino es todo. Es toda la vida, las 24 horas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una adoración entera, no podemos hablar de una adoración de una hora o de 30 minutos, ¿sí? Tengo que hablar de la vida entera. Entonces, es por eso que la adoración, o sea, no puede terminar simplemente los domingos. La adoración no puede terminar simplemente algunos días de la semana que nosotros solemos encontrarnos con los hermanos. Hoy en día, a través de Zoom, a través ¿no? De la plataforma virtual. Sin embargo, estoy escuchando y estoy viendo en en algunas iglesias de Perú que ya han abierto sus puertas y que están haciendo ya el culto presencial, cumpliendo con todas las normas preventivas, ¿sí? De bioseguridad. Así que realmente es algo bueno escuchar eso, ¿sí? Entonces, sepamos de que el devocional, entonces es una parte de la adoración, así como el culto congregacional es una parte de la adoración, el devocional también es parte de la adoración entera, ¿sí? Entonces, el devocional es una práctica, es un estilo de vida, pero es un estilo de vida que no se puede negociar. Todo estilo de vida que nosotros conocemos son negociables, porque cada cierto tiempo nosotros empezamos a cambiar el estilo de vida. El estilo de vida que los hombres hablan, que el mundo habla, son estilos de vida que según los tiempos, la moda, ¿sí? Van cambiando y según las edades también va cambiando porque la idea
¿no? La base de la filosofía, de la ideología, los conceptos que uno tiene, que va adquiriendo, van siendo diferentes. Cuanto más va avanzando nuestros conceptos, ¿no? Y la manera, la perspectiva de la vida, cambia el estilo de vida. Sin embargo, el estilo de vida en la adoración, el estilo de vida del devocional, no puede negociarse, no es algo negociable, es esta vida. ¿Sí? Es lo más importante. La adoración es lo más importante. Este estilo de vida de la adoración es algo no negociable, así como nuestro ADN, como también el oxígeno que nosotros respiramos todos los días. No podemos negociar eso. Así como esas cosas son esenciales y son prioritarias para nuestra vida, la adoración también es un estilo de vida no negociable, ¿sí? ¿Qué es el devocional entonces? El devocional es tener un estilo de vida, ah, es tener una relación de intimidad con Dios a través de su palabra. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. El tener un estilo de vida, ¿sí? Donde nosotros nos relacionamos con Dios a través de su palabra, ¿sí? En esta acción nosotros tenemos que entender de que ah, esa intimidad no viene simplemente porque yo quiero. Esa intimidad no viene de un monólogo, tiene que ser un diálogo, ¿sí? Entonces, esa relación de intimidad con Dios tiene que ser necesariamente a través de la palabra. Hay algunas personas quienes se enfocan mucho en la oración. Hay otras personas que se enfocan mucho en la palabra. Pero como he dicho la semana pasada, la iglesia y el cristiano tiene dos columnas esenciales, que es la palabra y la oración. No podemos nosotros darle más importancia a una y a otra menos. Las dos tienen que tener la misma cantidad o el mismo nivel de importancia. No podemos nosotros enfatizar uno más que el otro. ¿Sí? Así que tener una relación de intimidad con Dios a través de su palabra es importantísimo esto. No podemos nosotros, ¿sí? Intimarnos. Así como el hijo, ¿no? Cuando yo quiero intimar con mi hijo, yo tengo que hablar con él. Él tiene que contarme lo suyo, yo también tengo que contarme lo mío, ¿sí? Yo soy una persona medio reservada, o sea, no soy una persona de hablar mucho. Cuando hablo con mi esposa también soy más de escuchar que hablar. Cuando estoy con nuevas personas suelo hablar, pero una vez que ya tengo una cierta intimidad, ahí yo mucho me callo, o sea, no soy mucho de hablar. Con mis hijos también pasa lo mismo. O sea, me falta todavía esta práctica del diálogo con mis hijos. Aún con mis hijos es muy difícil dialogar. Pero el día de ayer, por ejemplo, mi hijo se me acercó y por primera vez en su vida, se me acercó ¿no? Por su propia iniciativa y me comentó acerca de un problema que estaba teniendo, una inquietud, más que problema, una inquietud, y lo que lo estaba incomodando. Y, y hemos hablado, o sea, yo lo he escuchado, le he hecho preguntas, yo también le he compartido mis experiencias, lo que pensaba acerca de ello y lo que la Biblia habla acerca de ese tema, ¿no? Y entonces fue un diálogo que nos ha unido en cierta manera y al final pude tomar un tiempo de poder orar juntamente con él y de esa manera sentí de que era como que se estaba rompiéndose una cadena durante años atrás, o sea, hasta el mes pasado, yo he varias veces intentado hablar con él, le he dicho que tenga confianza, de que pueda abrir su corazón y hablarme lo que quiera, pero él se reservaba. ¿Por qué? Porque no tiene esa, digamos, habilidad, ni tampoco tiene la costumbre de hablar conmigo. Más habla con su mamá, pero ni con su mamá, ahora que ya está grande, no tiene 13 años, siendo adolescente. O sea, hablar cosas muy íntimas con su mamá parece que no le nace.
Entonces él optó en poder compartirlo conmigo y eso es lo que está haciendo, ¿no? Y yo agradezco a Dios por permitirme esto. Y eso justamente me hizo recordar de que la relación de intimidad con Dios también tiene que ser por su palabra. La palabra de Dios, Él nos habla a través de su palabra y nosotros le respondemos a través de nuestra oración. Entonces, ese es un diálogo constante donde la palabra tiene que estar ¿no? actuando en mí. Por eso es importante el Evangelio. La relación entre el Evangelio y la adoración es así de importante. ¿Sí? En segundo lugar, el devocional es como encontrarse con Dios cara a cara en la palabra. Moisés, por ejemplo, cuando él estuvo en el desierto, él le pidió a Dios, muestra, no, hazme ver tu rostro. Y él dijo, Dios dice, no, aquella persona, toda persona que vea mi rostro no puede vivir. Así que yo pasaré mi gloria y tú verás solamente mi espalda. Sí, muchas personas piensan de que Dios realmente ha mostrado su espalda, pero imagínense un poco. ¿Cómo es posible que Dios tenga espalda visible, ¿no? Siendo el Espíritu? ¿Será que pudo ver? Fue la gloria que ha pasado, ¿no? Y de alguna manera Moisés hizo que Moisés supiera, ¿no? Pudiera darse cuenta de una manera tan contundente que era Dios sí mismo. Entonces, yo lo veo de una manera ilustrativa. ¿Sí? Muchos dicen que realmente fue algo visible, fue algo real, ¿no? Y bueno, entonces Dios siendo invisible se hizo visible. No sé, aparte de Jesús, que Dios se haya hecho visible, no sé cómo interpretar eso, pero bueno, no es nuestro tema de hoy, pero la cosa es esto, encontrarse cara a cara con Dios. No estamos hablando de vernos cara a cara, sino de encontrarnos frente a frente. Hoy nosotros estamos de esta manera virtual, pero mi deseo es de poder estar cara a cara con ustedes, de poder interactuarnos, de poder dialogar cara a cara. Y eso es lo que nos trae realmente la intimidad, lo que está cara a cara. Hoy, por ejemplo, cuando nosotros queremos cantar en esta plataforma del Zoom, ¿no? Podemos cantar todos en un solo, a una sola vez, ¿no? Al mismo tiempo. Es imposible. ¿Por qué? Porque cuando todos están conectados y todos tienen sus micrófonos ¿no? prendidos, eh, la diferencia ¿no? de la señal hace que un sonido salga más rápido que el otro y así viceversa. Y es todo un caos. Cuando todos tienen sus micrófonos prendidos, es un caos porque no se puede entender y no se puede cantar juntos. Entonces, por eso es importante estar cara a cara para poder cantar juntos, así como en una orquesta, ¿no? En una filarmónica. Hay varios instrumentos musicales, el violín, la flauta traversa, el oboe, ¿no? Clarinete, ¿no? Después también está el basún, el cello, ¿no? Y varios otros instrumentos que nosotros podemos nombrar. Pero a lo que voy es esto, si la orquesta está preparado para ir a un concierto, practican varios meses, ¿no? Se practican muy bien y son prácticamente profesionales. Sin embargo, siendo profesionales, ¿tienen que afinar sus instrumentos o no? Claro que tienen que afinar. Todos tienen que afinar sus instrumentos. Por más que sea profesional de varios años y por más que tenga su afinador, este último modelo, ¿no? De la última generación, no importa eso. No importa qué tipo de instrumento tenga, cuánto tiempo ha sido profesional en su área, no importa todo eso. Lo importante es que esté cara a cara con todos los músicos para afinar. Tienen en una orquesta tiene un sonido estándar, que es el sonido central. El oboe, la nota la del oboe es la nota central. Y en esa nota, cuando toda la orquesta empieza a escuchar esa nota, todos empiezan a afinar conforme a esa nota. Ahora, ¿cuándo es que afinan?
cuando es que afinan su instrumento. Muchos piensan de que afinan antes de subirse al púlpito, ¿no? Al estrado. Sin embargo, los instrumentos musicales, ¿no? De madera y de viento también son muy sensibles a la humedad. Entonces, después que la gente entra, el público entra, se cierran las puertas y ahí es donde empiezan a afinar. Por eso seguramente si ustedes han visto algún concierto, ¿no? Filarmónico en la televisión o quizás presencialmente, seguramente ustedes han escuchado, han visto y han notado de que después que el público esté presente, la orquesta empieza a afinar. Antes de que salga el director, ¿no? De la orquesta, antes de que salga él, el grupo musical, ¿no? El equipo musical, los músicos empiezan a afinar sus instrumentos porque saben de que ya es hora de empezar y que ahora, antes de que salga el director, tienen que estar todos ya preparados y afinados. Por eso sale una bulla tremenda, ¿no? Por todos lados. Entonces, es importante que nosotros sepamos de que es, perdón, es importante estar cara a cara para poder vernos, ¿no? Claramente cómo estamos nosotros, cómo estamos afinados, ¿sí? Por la cantidad de humedad, como le dije, puede desafinar el instrumento, porque durante la práctica, antes del concierto, ya habían afinado para hacer la práctica, pero después de que entraron todas las personas, seguramente habrá desafinado, no mucho, pero algo, ¿no? Una cierta parte. Y ese pequeño desnivel, ¿no? Esa pequeña desafinación puede interrumpir la orquesta total y puede malograr la armonía de toda la orquesta. Asimismo, nosotros también todos los días nosotros solemos desafinarnos por causa de la humedad que recibimos del mundo. ¿Qué es la humedad del mundo? Los problemas, las tensiones de cada día, los estrés, ¿no? Las malas palabras, las malas noticias, ¿no? Y muchas cosas que nos pueden desafinar. Sin embargo, todos los días es importante que nosotros nos acerquemos cara a cara con Dios para poder recibir de su palabra. ¿Sí? Recibir su palabra para poder afinar conforme a ese sonido estándar ¿cuál es ese sonido estándar de que Dios nos está dando? Es su palabra. En otras palabras, podemos decir que es Jesucristo, porque nosotros tenemos que afinarnos a Jesús, tenemos que nosotros seguir los pasos de Jesús y es por eso que nosotros tenemos que afinarnos cada día en la palabra para poder imitar a Jesús. ¿Sí? Es importantísimo eso. En tercer lugar, es un pacto con Dios en la palabra. ¿Qué es un pacto? Un pacto es algo que no se puede romperse. La palabra pacto solamente se empleaba en relación con Dios, pero también se ha empleado cuando se trata de hablar acerca del matrimonio. Es un pacto, no es un contrato, no es no un acuerdo, sino es un pacto, algo que no se puede romperse. Por eso el matrimonio también, hoy en día se está tomándose como simplemente como si fuera un contrato, porque dice, bueno, no funciona la cosa, entonces nos separamos y ya está. No, la cosa no funciona así. Bíblicamente hablando, no funciona de esa manera. No podría funcionar de esa manera. El matrimonio fue establecido de una manera tan firme, tan concreta, que dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es así de fuerte, ¿no? Y el pacto también, por ejemplo, perdón, en Génesis 15, nosotros vemos que Dios hace un pacto con Abraham otra vez, o sea, lo llama. Cuando Abraham ya estaba, ¿no? Frustrado porque no estaba viendo ninguna cumplirse la promesa de Dios, ¿no? De que iba a ser padre de una gran nación, de que a través de ¿no? de él haría una gran nación. No veía ni una semilla de eso. Sin embargo, Dios lo llama un día y le dice, Abraham,
mira los cielos, mira las estrellas que están en los cielos. ¿Puedes tú ver, contar las estrellas? No. ¿Puedes contar el grano de, ¿no? de arena que hay a la orilla del mar? No, tampoco. Entonces, así haré contigo. Y eso hace el pacto nuevamente, ¿no? Con Abraham. Y le dice, ahora ve y tráeme los animales, aves ¿no? y algunos animales y córtalos por la mitad. Y después de haber cortado por la mitad, Dios pasó con esa columna de fuego por medio de los animales partidos y después Abraham también pasó por en medio. ¿Cuál es el significado entonces del pacto? El pacto es, ¿no? El que rompe el pacto tiene que morir, tiene que ser partido, su cuerpo será partido de la manera que los animales han sido partidos. Ese es el significado del pacto. Entonces, cuando nosotros hablamos del pacto con Dios, nosotros muchas veces solemos no, incumplir con el pacto. Nosotros solemos romper el pacto. Sin embargo, en la parte de Dios nunca lo ha roto. Entonces, si es que de una parte no ha roto el pacto, todavía lo sigue sosteniéndose, el pacto todavía sigue vigente. Entonces la cosa es poder restaurar otra vez a la otra parte. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, restaurar cada día como un pacto, un nuevo pacto. Quizás hoy yo he fallado, pero mañana, al empezar el día, yo tengo que empezar con un nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿sí? De alianza en Cristo Jesús. Nuevamente, no es que yo tengo que crucificar a Cristo otra vez en la cruz, no, sino yo confirmar nuevamente que yo estoy muerto a mi pecado, que yo estoy muerto al pecado y que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Y que estoy viviendo la vida de Cristo. Eso es renovar el pacto, eso es estar haciendo una alianza nuevamente con Cristo, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y en cuarto lugar, es una devoción a Dios. Ahora, la devoción a Dios, ¿qué es? La entrega, la consagración. ¿Cuántas veces nosotros solemos entregarnos a Dios? Muchas veces seguramente ustedes se han entregado a Dios, pero ¿cuántas veces ustedes han realmente entregado su totalidad a Dios? Creo que es algo que nosotros tenemos que entregar. No solamente una parte de nuestra vida, sino la consagración total. Por eso la adoración es una devoción, la adoración es una consagración. Para la adoración es importante que nosotros nos entreguemos como ese sacrificio vivo, ¿sí? Agradable a Dios, como ese culto racional que nosotros tenemos que entregar. Bien, ahora, ¿por qué tenemos que hacer el devocional? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque es un mandato de Dios. Josué 1:8, ¿qué nos está diciendo? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, y haz conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Ahora, siendo un mandato de Dios, nosotros tenemos que recordar que Dios es el que nos está diciendo, ¿no? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Para hacer eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acercarnos a la palabra todos los días y luego meditar la palabra todos los días. Entonces, esa meditación, ¿no? Diaria, esa meditación que nosotros hacemos diariamente, hace que nosotros estemos recordando de la palabra. Entonces, estar leyendo la palabra todo el día, las 24 horas, es imposible, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros meditamos una palabra y retenemos esa palabra y comenzamos a masticar, pensar en ella, meditar en ella día y noche, no solamente en el día y en la noche y en la tarde nosotros nos vemos por nuestra propia parte, no, todo el día y toda la noche. A eso se refiere. El que medita día y noche es el que puede estar intimado con Dios, porque está constantemente hablando a Dios. Y Dios, ¿por qué esta palabra? ¿Qué significa esto? Y si lo vemos de esta manera, empezamos a hacer preguntas a Dios. Y en esa misma pregunta es donde Dios se revela a nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios está hablando acerca
de tener esa intimidad, como habíamos dicho en la primera parte, que parte de la adoración, ¿no? Términos de la adoración también abarca lo que es el tabernáculo, lo que es el arca, ¿no? Lo que es también aquí nosotros podemos hablar del maná. Entonces, el tabernáculo fue dado ¿para qué? Para tener una relación viva con Dios, ¿sí? El tabernáculo representaba esa presencia de Dios. El tabernáculo, porque cuando se tenían que moverse, ¿sí? Donde iba el tabernáculo, iba también el pueblo. Cuando el tabernáculo se sentaba el pueblo. O sea, el tabernáculo, ¿dónde estaba situado? Estaba situado en el centro de las tribus. O sea, no estaba a un costado, no estaba adelante, no estaba atrás, sino estaba en el centro. ¿Por qué? Está insinuando de que el centro de este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el centro es Dios sí mismo, ¿sí? Es la palabra de Dios. Y es por eso que el tabernáculo es de suma importancia para este pueblo. Y también la columna de nube y de fuego, no sé si ustedes se acordarán de las columnas de nube y de fuego que los guió a este pueblo, ¿no? Que ha salido de Egipto. Por todo el desierto los ha guiado. ¿Para qué Dios, por qué Dios se ha manifestado a través de esta columna de nube y de fuego? A través, fue para poder mostrar la guía y la protección. Guía, obviamente que sabemos, porque a través de la columna de fuego siguieron en la noche y a través de la columna de nube también los guió durante el día. Ahora, ¿será que solamente fue eso? No, sino que también fue la protección, porque si ustedes saben cuál es ¿no? El calor que hace en un desierto, sí, es mucho. Y cuando no hay nube, no hay sombra, no hay nada, realmente es agotador. O sea, uno no puede caminar mucho en pleno sol. Entonces, con una sombra es suficiente para poder seguir adelante. A pesar de la dificultad todavía, uno puede seguir adelante. Yo me acuerdo cuando estaba en Paraguay. En Paraguay también hace mucho calor. Y ahí me acuerdo que en los tiempos que estuve ahí, en verano llegó hasta 40 grados. Donde pisaba, me acuerdo que pisaba el asfalto y un día, ¿no? El asfalto un día. Y dejaba mis pisadas, ¿no? Cuando miraba atrás ya tenía las pisadas ahí marcadas. Ah, Tanto así que todas las personas solían caminar en pleno día, no en las veredas o en pleno sol, sino en las veredas bien pegaditos a las paredes. ¿Por qué? Era ahí donde había una pequeña sombra, porque tenía una pequeña terracita que daba una sombra, y en esa sombra era lo más no, refrescante. Solamente con sacar la mano de la sombra era no bien caliente. Entonces ustedes se pueden imaginar de cuál fue la protección durante el día, ¿sí? Que la nube los cubrió y les dio sombra para que ellos pudieran seguir. No solamente era la guía, y también durante la noche. El cambio climático que hace en el desierto es mucho. Durante el día hace mucho sol y durante la noche baja, o sea, al desaparecer el sol y correr un viento, ¿no? Hace que uno empiece a temblar. Entonces, es importante que nosotros sepamos de que Dios utilizó la columna de nube y de fuego para poder guiarnos y protegernos. Así también la palabra de Dios, cuanto más nosotros meditamos en la palabra de Dios, esa misma palabra es nuestra guía. Y esa misma palabra es nuestra protección. Cuando nosotros cumplimos con la palabra nos protege. Cuando nosotros no cumplimos con la palabra, desobedecemos la palabra, ahí nosotros vemos que muchas veces nos va mal. Y también es nuestra guía, porque cuanto más nosotros somos guiados por la palabra, vemos que las cosas van enderezándose. No es que nos va a ir bien como nosotros pensamos, materialmente, económicamente, que nos vaya bien, eso no es lo que está insinuando aquí en la palabra, ¿sí? Así que tomemos eso en cuenta. Y ahora, el maná.
El maná también, Dios ha dado el maná ¿para qué? Para que nosotros podamos abastecernos y ser fortalecidos por Dios. Dios ha entregado el maná cuando era necesario. O sea, cuando ya había terminado la comida que ellos tenían, que habían sacado de Egipto, no tienen que comer, Dios envió el maná. Y el maná era algo que ellos no conocían, un alimento que no conocían, que brotaba de la tierra todos los días, desde el rocío que caía en la tierra, y ahí brotaban las cosas. Y el maná para nosotros también es algo que nosotros tenemos que estar comiendo todos los días, que es la palabra. Ahora, el maná, el significado de la palabra maná significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No lo conocían, por eso decían, ¿qué es esto? Pero al comerlo, a ingerirlo, seguían confiando de que era Dios, el alimento de Dios. El maná para nosotros, la Biblia también, muchas veces nosotros nos encontramos con pasajes bíblicos que nosotros no lo entendemos. Ese es el maná. El maná, o sea, es todo, toda la Biblia. Toda la Biblia, cada parte de la Biblia es el maná. Entonces nosotros no podemos estar escogiendo. Lo que Dios da es lo que nosotros tenemos que comer. Y lo que nosotros comemos, ingerimos, y quizás no lo podemos saborear, no lo podemos entender. ¿Qué tipo de sabor es esto? ¿Cómo poder interpretar esta palabra? No, quizás no lo sabemos. Sin embargo, es la palabra de Dios y por eso nosotros tenemos que simplemente ingerirlo, ¿sí? Conforme a nuestra fe. Nada más. Es solamente actuar por fe, ¿sí? Ahora, conclusión. Vamos a la conclusión y podemos decir, la Biblia nos revela que somos nosotros llamados y formados para ser adoradores de Dios. Para ello, no es solo el hecho de cumplir algunas actividades o reglas o hacerlo de alguna manera grupal, sino es importante que se rinda el corazón. Si la adoración congregacional también se perfeccionará con la vida de cada creyente, que se enfoca en tener una relación de intimidad con Dios en la palabra todos los días como un estilo de vida no negociable. La meditación devocional es parte de la adoración diaria que nos ayuda a entrar en la presencia de Dios para seguir con esa relación íntima con Él. Entonces, en otras palabras, en resumidas palabras de lo que nosotros hemos dicho hoy, es esto, ¿no? La conclusión que hemos sacado. Pero para que ustedes sepan, nuevamente, recalcamos que la adoración es esencial, es lo más valioso, lo más importante de nuestra vida. Nosotros no podemos negociar este estilo de vida. Tenemos que hacer que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida de un verdadero adorador, aquel que busca a Dios de todo su corazón, en espíritu y en verdad. ¿Sí? No son simplemente reglas, no son simplemente algunas normas religiosas, sino y tampoco es solamente el culto congregacional, sino aún nuestra vida en todo ámbito, todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser una adoración a Dios, tiene que ser agradable a Dios, una ofrenda, un sacrificio vivo. Entonces, el sacrificio no es cortar una parte solamente, no es ese sacrificio, sino es la muerte. Así como nosotros habíamos visto en la primera sección que hablamos acerca de las ofrendas, habían ¿no? Casos que las mismas personas que ofrendaban tenían que sacrificar al propio animal, derramar su sangre. Y eso estaba insinuando que ellos mismos, o sea, siendo traspasados sus pecados en estos animales, que ellos mismos, ese animal estaba muriendo en su lugar y eran ellos mismos los que estaban muriendo. ¿Sí? Y eso es lo que Cristo nos ha mostrado en la cruz, que quizás Cristo ha llevado todo el pecado en sus hombros, pero no fue Él en su nombre que ha muerto, sino Él llevó nuestro nombre ahí en la cruz. Él llevó nuestro ser en esa cruz para que así nosotros podamos ser libres del pecado y de esa manera poder tener esa intimidad con Dios a través de Cristo, a través del Espíritu que Cristo nos está dando. Así que cuanto más la iglesia, entonces enfocarnos en mejorar la práctica de la adoración en la iglesia como un culto congregacional es importante, pero más importante que eso es hacer y ayudar mutuamente, que puedan ser edificados, que puedan formarse como un solo cuerpo, ¿sí? Donde todos pueden estar enfocados en poder buscar una
adoración agradable a Dios, ¿sí? Que los pastores, los líderes puedan enfocarse a que cada creyente, cada miembro de la iglesia tenga este estilo de vida de poder realmente ofrecer un culto racional, un culto agradable a Dios. Eso es lo más importante, porque nosotros no vemos lo que no vemos, ¿cómo podemos decir? Ah, eh, o sea, más que hallar el fruto de nuestro ministerio en cosas visibles, nosotros tenemos que enfocarnos siempre que todo el fruto del ministerio tiene que hacer que el reino de Dios sea engrandecido, que sea perfeccionado, ¿no? Y que la iglesia pueda perfeccionarse, no en simplemente el servicio de la iglesia como tal, sino el servicio al cuerpo de Cristo, donde nosotros tenemos que engancharnos en todo ese servicio con esa mentalidad de que nosotros estamos adorando a Dios y que ese servicio en la adoración hace que nosotros estemos conectados también. Para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que estar conectados con el Evangelio, ¿sí? Así que yo deseo que todos nosotros podamos tener esa intimidad con Dios, para que así podamos tener como una vida más productiva, más feliz, a pesar de todo lo que nosotros podemos estar pasando, ¿sí? Bueno, y hasta aquí hemos llegado, y cualquier cosa que ustedes tengan en... ¿no? Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud que tengan, pueden ustedes compartirlo a través del correo o por WhatsApp, o guardarlo para en la clase siguiente para que así todos también puedan participar y escuchar también, ¿no? Son cosas importantes. Así que, bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. ¿Y qué tal si terminamos con una oración? ¿Sí? Oremos para poder terminar la clase de hoy, y también ustedes pueden ir a descansar, o quizás hacer la tarea también. Bien, oremos. Amado Padre, gracias, Señor, por este día que nos has permitido de poder volver a escudriñar tu palabra. Señor, hoy hemos tocado el tema de la adoración, y también qué parte toma el devocional, la meditación en medio de la adoración. Nosotros hemos visto, Señor, de que tú desde un principio hasta el final, Señor, en toda la Biblia estás enfocándote, Señor, a la adoración, Señor. Estás deseando de que esta creación tuya, Señor, pueda estar adorándote a ti continuamente, Señor. Y esa adoración sabemos de que no terminará solamente en esta tierra, sino también perdurará por las eternidades, Señor. Señor, y te pido que cada uno Señor, los hermanos y hermanas que están participando de estas clases, Señor, puedan estar conscientes, Señor, de que la adoración no es algo negociable, tampoco es algo que nosotros podamos optar en hacer o no, sino es algo, Señor, que es un mandato tuyo, Señor, es algo que nosotros tenemos que hacerlo de manera esencial, Señor. Y te pido, Señor, que cada uno de los participantes puedan estar buscando una mejor adoración a ti, Señor, una mejor manera de adorarte. Y, Señor, que sean guiados por el Espíritu Santo para que sean, Señor, así conducidos por Él, hacia toda la verdad, para que la verdad os haga libre y la verdad os lleve, Señor, a una adoración que realmente pueda agradarte a ti, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por este tiempo que nos has permitido. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, y no se olviden de seguir compartiendo sus devocionales cada día, ¿sí? No se olviden de que tiene que ser cada día, ¿sí? Si ustedes dejan de hacer un día, no hagan, no suban dos devocionales a la vez en un solo día, sino cada día un solo devocional, ¿sí? Bien, deseo que durante esta semana, a través de esta clase, lo que nosotros hemos escuchado, nuestra adoración
sí, pueda ir perfeccionándose poco a poco sí, confiados que el Señor nos guiará a una adoración mucho más íntima, ¿sí? Una adoración mucho más profunda donde busquemos la intimidad con Dios. Bueno, si sigo hablando, no los dejaré ir, así que bueno, nos vemos la semana que viene. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Muy bien, descansen la noche y mañana nos vemos. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Nos Bendiciones. vemos Buenas noches, mañana. pastor.